ayuda? Yo. Sí, Dice, la caída de Tenochtitlán, un relato al revés. Si este país hubiera sido conquistado por los 300 españoles de Cortés, que bueno, hay otras fuentes que dicen que eran alrededor de 500. Ya al final era nada más 300. Dice, con 10 caballos hambreados y unos arcabuces viejos, vergüenza. Vergüenza debería darnos andarlo diciendo. La conquista fue obra del odio indígena contra la barba ferocidad azteca. La caída y destrucción de Tenochtitlan, que celebramos el 13 de agosto, es el resultado de un levantamiento popular multitudinario, el de todas las naciones entre Veracruz y esa ciudad, contra el imperio azteca y su feroz opresión. Con apenas 100 años de existencia independiente, en 1521, los aztecas habían llevado a la humillación de sus pueblos súbditos a extremos de ferocidad que nunca alcanzaron los nazis. ¿Tanto así? Por eso la caricatura. Jesús. Los demás. Lo del dato, sí, llegaron 700, pero al final, ya cuando se da la alianza con los demás, son 300. Y no, o sea, no había más. Es que Era un grupito ya nada más porque, pues obviamente, en esos 2 años, pues hay guerras, o sea, no fue de a gratis esas alianzas que fueron, o sea, hubo confrontaciones y poco a poco los españoles también se van quedando. Sí, entonces al final sí son 3. Sí, aunque hay una interpretación, por ejemplo, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, manda a apresar a Cortés con Pánfilo de Narváez. Entonces Cortés sale y lo derrota, hasta le saca un ojo, y pues obviamente lo derrota, y toda esa tropa que traía Pánfilo se agrega a las huestes de Cortés. O sea, esa es la interpretación, pues por eso, obviamente no hay nada escrito, ¿no? Puede ser que hayan sido 300, o sea, pero vamos, no pasaban de 500. Pues, bueno, lo que sí es que era 10 contra 1. O sea, en números, lo que el número era México Tenochtitlan, lo que eran los españoles. Por cierto, lo que menciona Primo, de verdad, hay que agregar ese acontecimiento cuando manda a quemar las naves, para que estos no regresen. Manda a quemar los barcos y a ver cómo se regresan. Pues de modo, pues ahora sí que se tienen que ir. Sí, Carlos Fuentes, que les decía a sus soldados, pues ya se dieron cuenta, aquí no hay otra más que para México, y vamos para México y pues ya no hay barco, porque se querían regresar a Cuba. Se querían regresar a Cuba. Bueno, ok, pues seguimos, hay todavía otra, ¿sí? ¿Quién dice yo? Leona. Dice, la versión escolar según la cual México fue conquistado por una potencia extranjera es infantil, ridícula y hace daño. En primer término, a quienes dice defender los indígenas, pues si son 300 españoles, hubieran conquistado una ciudad que entonces tenía 500,000 de habitantes, en medio de un territorio con una población de 20 millones. Realmente habría sido dioses. Pero, 1, México no podía ser conquistado, porque no existía. 2, ni España era otra cosa que un pequeño país. Unas 30 veces menos. Ay, perdón. Unas 30 veces menor que sus futuras posesiones americanas. Recién liberado de casi mil años de dominación árabe. 3, ni fueron solo españoles sino indígenas los miles de guerreros que llamaban Tenochtitlan y la arrasaron con el odio y la furia de humillarlos largamente por el régimen de terror azteca. ¿Por qué dice ahí Luis González de Lara? Primero, no existía México. Entonces, conquistaron de México. Porque realmente, como lo vimos con Germán, con Maximiliano, perdón, de México, había muchos Méxicos en tal caso. Y además, todo un proceso histórico que llevó cientos de años, incluso antes de nuestra era, con las primeras comunidades, las primeras aldeas en la zona del Golfo con los olmecas. No se diga con los teotihuacanos. Los teotihuacanos además se aventaron pues, algo así como 500 años de esplendor y que aún así no sabemos realmente prácticamente nada de qué pasó con Teotihuacán. Bueno, ni siquiera esa parte de cómo se llamaban a sí mismos. Teotihuacán, pues así lo llamaron los mexicas a ellos. Y ya cuando ellos
le llaman de esa manera, Teotihuacán estaba abandonada. Están los mayas, están los zapotecas, están cientos de pueblos en Mesoamérica y eso no le agregamos a los de Latinoamérica. Entonces, por eso dice esa versión escolar de que México fue conquistado, habrá que ponerlo en tela de juicio, porque México, como país al menos, no existía. Segundo, España realmente no era una potencia, porque esto también es para que ustedes lo consideren en su reflexión. Sí, traían armas, traían caballos, traían un montón de cosas, pero no era la superpotencia en Europa. Un pueblo menor, un pueblo realmente no al nivel de los ingleses, ni siquiera de los propios portugueses, por ejemplo. Y tercero, pues lo que hemos venido diciendo. O sea, finalmente fue la unión de españoles y con cientos de indígenas y de pueblos que pues, le querían dar en la torre a los mexicas, generando ese odio al paso de los años. Por lo tanto, ¿quién conquistó México? Pues esa pregunta, Jeves, esa pregunta, por el tiempo, sobre todo creo que ya son las 3, les vamos a pedir, sí que hagan una tarea, porque les vamos a pedir que vengan las próximas sesiones, no sé dónde van a hacer. Ahorita lo decidimos. Si quieren aquí, miren, perfecto. Los peores y los tigres están complacidos con la competencia. Bueno, miren, en una cuartillita, como decimos los maestros, o sea, es una hoja, pues, ya sea que ustedes con puño y letras, si lo quieren pasar es muy bonito en computadora, pero sí hagan una reflexión de esto, de lo que hemos venido diciendo, y a partir de esa pregunta, ¿quién conquistó México? Les sugerimos seguirse informando. Realmente lo que vemos aquí pues, es una mínima parte de todos aquellos elementos que a ustedes les puede dar esta reflexión. Si ustedes quieren consultar este libro, se lo recomiendo mucho. De hecho, el título a mí me atrapó cuando se las metí en nuestros. Yo, siendo maestro, además, hay que meter esto repitiendo. Porque además, no solamente aborda el tema de la conquista, aborda el tema de la independencia, le da una arrastrada a Hidalgo y a Morelos, bien, bueno, a mi Emiliano Zapata no le va tampoco muy bien, entonces, pero sí te hace pensar. No quiero decir que Luis González de Alba tenga la razón. Finalmente él, como psicólogo aficionado a la historia, está analizando y haciendo su propia reflexión y lo está transmitiendo. No quiere decir, a partir de algunos datos que otros historiadores sostienen y también lo hablan. O sea, no es el único que dice que ese odio generado influyó en la conquista. No, muchos otros, prácticamente todos los historiadores hoy en día contemporáneos lo dicen. Pero sí él tiene esa oportunidad de poderlo expresar, de manifestar y hacernos pensar. Pero finalmente, como dice el dicho, la última palabra y la última reflexión nosotros. ¿Sí? Si ustedes quieren además extenderse en esto que estamos pidiendo con otras fuentes, adelante. La idea es precisamente construir algo nuevo, una nueva versión quizá, o por lo menos tener la oportunidad de que yo manifieste mi propia opinión. El libro se llama Las mentiras de mis maestros, Luis González de Alba. La editorial es Cali Arena, si lo quieren además conseguir. Y pues ahí está la recomendación. Lo vamos a subir ahí al Face para que ustedes lo puedan también ver. Y obviamente la presentación ahí la vamos a poner también. ¿Vale? Bueno, antes de darle entrada al profe Ricardo y al ingeniero Moisés, quiero comentarles a través de dos anécdotas que no solamente el trauma de la conquista lo tienen los mexicanos, también hay un trauma de orgullo en los españoles, porque en una ocasión un historiador que se llamó José Fuentes Mares fue a dar una conferencia a España y uno de los presentes lo cuestionó cuando estaba hablando precisamente sobre el tema de la conquista de México. Y entonces el chavo toma la palabra y le dice, bueno, es que usted está equivocado, señor, porque nuestros padres, los conquistadores, fueron diferentes, actuaron de manera diferente. Y dice, a ver, permítame, joven. Quiero decirle que sus padres se quedaron en España. Por lo tanto, sus padres no son conquistadores. Los que se fueron
a mi país. Esos sí son los conquistadores, pero los suyos y todos sus antecesores, como se quedaron en España, no fueron conquistadores. Le cayó en la boca, ¿no? Ya, ¿Pero a quién trajo Cortés? nada que decir. Había gente que había estado En presa, cárceles, Sí, lo de ves. escorias, etcétera, no a cultos, etcétera, etcétera. Esos llegaron con la República, con la Guerra Civil Española. Ahora, en relación a lo que aborda mi hermano, hay una anécdota que se lo he comentado a él y a varios de los compañeros más, de una anécdota que habla sobre un general revolucionario. Se platica en un libro que se llama México pelado pero sabroso, y narra la historia de un general que ya cuando terminó la revolución de aquí, pues dice, ¿qué hago? Se va a España y se enrola con los franquistas, y entonces es el más feroz, ¿no? Mata a muchos republicanos y lo apresan. Después, como era mexicano, no lo matan y le ponen como condición, bueno, vas a unirte a nosotros, órale. Y entonces sigue peleando con tal ferocidad, y mata ahora a franquistas. Y entonces pues, lo sorprende a los republicanos, le dicen, oye tú, ¿y por qué cuando estabas en contra de nosotros nos dabas las tres y las más, y ahora que estás con ellos, ahora los matas así ferozmente? Y dice, pues a mí me vale, yo vine a España a matar gachupines. Sí, bueno, pues antes que nada, compañeros y compañeras, un aplauso para los ponentes. Cederle la palabra al ingeniero Moisés Hernández, quien es amigo de la Escuelita del Agua y que va a exponer algunos proyectos que tiene Conagua con respecto a apoyos para saneamiento y plantas de tratamiento. Pues queremos definir algunas cosas, ¿verdad? Pues en primer lugar, pues queremos agradecerle a Eunice y Sandy, trajimos unos regalitos muy humildes. Tenemos un librito del Fondo de Cultura Económica de Gustavo Amadero, es una pequeña biografía sobre Gustavo Amadero, los 12 consensos para la Ley General de Aguas, y lo que hablábamos hace un rato, o más bien Germán hablaba, es una semblanza histórica del Zaptemac que algunos de ustedes ya conocen. Y pues la idea es que muchos sistemas comunitarios puedan hacer este ejercicio. Esta es una semblanza histórica del sistema de nosotros en Tecama, pero pudieran hacer uno igual ustedes, de su sistema. Entonces, ahí está, para que lo hagan. Socializar, hace un rato cuando yo inicié este curso taller, hablaba de que el día 4 de febrero estuvimos en el Congreso de la Unión y estuvimos también en el Senado de la República. Ya se presentó la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas con más de las firmas requeridas. Se juntaron más de 198,000 firmas cuando el tope era 130,000. Y bueno, vamos caminando bien. Sin embargo, el día 15 de febrero del 2020, el padre Miguel Concha, quien es un personaje muy importante hoy en día, en el México de hoy en día, un gran defensor de derechos humanos, escribió un artículo en el periódico La Jornada que habla sobre la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Es un texto muy breve y me gustaría que se le diera lectura porque yo tengo la certeza, compañeros y compañeras, que el marco jurídico legal del agua va a cambiar en México. Los sistemas comunitarios ya vamos a jugar un papel más importante. Ya vamos a poder ser reconocidos como autoridad si es que esta ley se aprueba, por eso debemos de luchar. Estamos planteando grandes transformaciones, sobre todo en la manera en que se toman decisiones.
Acuérdense, algunos compañeros tomaron en la segunda etapa de la escuelita, hicimos un análisis de la actual Ley de Aguas Nacionales, y en la actual Ley de Aguas Nacionales dice que la máxima autoridad en materia de agua es el titular del Ejecutivo Federal a través de la CONAGUA. Y ellos son hasta ahorita los únicos que parten el queso. Sin embargo, lo que se plantea en esta ley es que se democraticen los consejos de cuenca, que se democraticen los sistemas operadores municipales, que se cree Contraloría Social del Agua, defensorías del agua financiadas con recursos públicos para poder hacer litigios estratégicos a favor de los pueblos, y se están planteando muchas cosas, ¿no? Que los sistemas comunitarios ya no tengamos la obligación de tener concesión, que nuestros bienes sean inembargables para que no nos quieran hacer lo que pasó en Tecama, que nos municipalizaron a fuerzas, y un sinfín de cosas. Por eso es importante ahorita aprovechar los cursos de la escuelita. De hecho, vamos a estar en Veracruz a principios de marzo, y vamos a estar llevando también este mensaje, o sea, de que el marco jurídico institucional del agua en México va a cambiar, pero necesitamos hacerlo a favor de nosotros y tenemos a la Constitución política de nuestro lado. El artículo 4 constitucional dice que es una facultad de los 3 niveles de gobierno y la ciudadanía, o sea, no nada más de los machuchones, sino de la ciudadanía también hacer realidad el derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a pedir de favor a Liz que se ayude o a Emma a repartir el artículo para que se lo lleven también como una forma de reflexión. Y lo voy a leer muy rápidamente para que también nuestro amigo el ingeniero Moy Hernández, quien ahora es titular de la oficina de Conagua en el Estado de México, aquí presente, amigo de la Escuelita del Agua. Bueno, entonces doy lectura ahorita que terminen de repartir la hojita, ¿sí? Es muy breve el texto, porque ya los veo con carita de hambre y ya hay que comer. Sí. Y antes de que se me olvide, tenemos que definir dónde va a ser la próxima sesión de la Escuelita del Agua. La mecánica que se ha seguido es que en el lugar donde se da la sesión se elige democráticamente en dónde va a ser la siguiente. Regularmente hay compañeros que se autoproponen, o sea, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero que sea en mi sede de mi sistema comunitario, y el único compromiso pues es que tienen que recibir, invitar un taquito y unos frijolitos, no somos muy exigentes, y ese sería lo que tenemos que acordar antes de terminar y darle paso al ingeniero. ¿Qué fecha sería, Estamos proponiendo el 29 de marzo, porque acuérdate que vamos a ir a Veracruz. Va a ir una comitiva de la Escuelita del Agua a abrir nuevos horizontes para la Escuelita del Agua allá en Veracruz. Nos han invitado en un municipio que se llama Amatlán, ¿verdad? Amatlán, y vamos a ir a exponer qué es la Escuelita del Agua, algunos temas de interés, y pues vamos a tratar de que esto siga creciendo, porque a final de cuentas, esa es una cosa que también nos debe de quedar muy claro, la finalidad es hacer una red nacional de sistemas comunitarios de agua. Ese es el objetivo máximo que tenemos nosotros en mente. Ahorita ya tenemos una red regional, ¿sí? Ya existe. No, pues que lo cambien ellos. Sí, que lo cambien ellos. Entonces, sería el 29 de marzo. Y pues nada más hace falta que algún valiente o valienta diga, yo los recibo en... Ya se autoproducir. No se amontonen, porque hay una autopropuesta aquí que sea en el mismo lugar, pero la idea es que podamos... No queremos ser abusivos. Sí, sería mucho abuso de nuestra parte. A ver, compañeros y compañeras, ¿quién dice yo? Sería hasta el 29 de marzo. Creo que habíamos comentado que iba a ser ayer en Zumpango. Ya maestra, bueno, habíamos comentado. medio, pero no habíamos acordado. Sí, de hecho no habíamos Pero acordado de San Sebastián.
Ahí está una autopropuesta. A ver, ¿qué piensan? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo en que sea en la comunidad de San Sebastián, Zumpango, Estado de México? Que ahora sería del otro lado, ¿verdad? A ver, Mimi. A ver, ¿quién vota? Si todos están de acuerdo, sería domingo. Entonces, ¿están todos de acuerdo? No hay otra contrapropuesta, porque puede surgir ahí otro valiente o valienta que diga, no, yo quiero que vayan a mi pueblo. No sé qué. Pero bueno, entonces, nuevamente, levanten la mano. Esto es a mano alzada. ¿Quién está de acuerdo en que se haga en Zumpango, en San Sebastián? Ok, pues se ve que es ya mayoría, ¿no? Muy bien, entonces la próxima sesión de la Escuelita del Agua será el domingo 29 de marzo en el pueblo de San Sebastián, municipio de Zumpango, con la maestra Mari, con Liz, con Emma, que son grandes integrantes de este proyecto. Son unas personas que le han echado muchísimas ganas al proyecto y pues aquí están. Ya allá definiremos en dónde va a ser la obra. ¿Sale? El tema pues va a ser historia de México. Nuevamente. Ahorita vimos México prehispánico, ¿verdad, Ariel? Así es. Entonces ahora vamos a abordar conquista. La colonia. La colonia. Okay. Muy bien. Entonces la colonia. Y bueno, ahora sí. La colonia y también la independencia. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a leer el artículo del padre Concha y ya le cedemos la palabra a Moy. Dice, iniciativa legal. ¿Todos tienen? Sí, ok. Iniciativa Legal Ciudadana por el Agua, Miguel Concha, sábado 15 de febrero de 2020 en la jornada. 7 años después del límite constitucional para contar con una ley general de aguas centrada en los derechos humanos, la semana pasada la energía ciudadana y de los pueblos desbordó el Congreso de la Unión al presentar una iniciativa ciudadana para el nuevo marco legal. Su propuesta cumple cabalmente con la reforma al artículo 4 de la Constitución de febrero de 2012, que mandata una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua a través de la participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los pueblos. Están haciendo una nueva etapa en la gestión del preciado líquido en México. La actual Ley de Aguas Nacionales de 1992 buscó sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ok, repetimos. La actual Ley de Aguas Nacionales de 1992 buscó sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, como autoridad del líquido sin contrapesos, vulnerable a los incentivos y presiones de los intereses. Desde entonces, esta institución ha repartido más de 537,000 concesiones de aguas nacionales, objetos de compraventa, en violación de vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos. Enfrentamos ahora el saldo de esta política fallida. 70% de nuestras aguas concesionadas están en manos de 2% de los titulares, incluyendo 77,000 concesiones otorgadas a terceros en territorios indígenas sin consultar ni informar a los afectados. El presupuesto federal asigna solo 4,000 millones para obras locales de agua y saneamiento, mientras gastamos 70,000 millones anuales en agua embotellada y 34 millones de mexicanos reciben agua en sus hogares solo 3 veces por semana, en ocasiones menos. Además, 60% de nuestros cuerpos de agua están contaminados. La iniciativa ciudadana propone reemplazar el actual ejercicio arbitrario de la autoridad con planes rectores aprobados en consejos mayoritariamente compuestos por representantes de asambleas de pueblos originarios, afectados y afectadas hídrico-ambientales, investigadores, sistemas comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas sustentables. Los funcionarios de los 3 órdenes de gobierno se convertirían en ejecutores de los planes y decisiones de los consejos bajo la vigilancia de la Contraloría Social del Agua. Se reconocería el derecho de los pueblos a administrar el líquido en sus territorios y los sistemas comunitarios autogestionados contarían con personalidad jurídica y serían reconocidos como sujetos colectivos